Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Israel rompió el acuerdo de cese el fuego y bombardea masivamente la franja de Gaza. Los palestinos se encuentran una vez más atrapados entre el miedo y la muerte y muchos han tenido que huir de sus hogares. En Israel, la población está dividida entre incomprensión frente a la decisión del gobierno de Netanyahu y apoyo a la guerra en Gaza. Pero la mayoría teme que haya desaparecido la posibilidad de ver a los rehenes volver ahora que ha reanudado la guerra en Gaza. Y la comunidad internacional en su mayoría condenó fuertemente los ataques israelíes. Sin embargo, Benjamin Netanyahu parece intocable y eso a pesar de que la ONU haya dicho que existen motivos razonables para creer que se está cometiendo un genocidio en Gaza. La muerte, el caos y el miedo han vuelto a la franja de Gaza. Israel rompió la tregua y bombardea masivamente el enclave. En las primeras 24 horas dejó a más de 400 muertos, con muchos más aún bajo los escombros. Entre las víctimas, mujeres y niños y altos cargos de Hamas, en una operación llamada Orgullo y Espada. En Gaza, los civiles denuncian ataques contra casas, escuelas y vehículos en un enclave que ya se encuentra en una situación humanitaria catastrófica por el bloqueo de la llegada de ayuda humanitaria y el corte de electricidad por Israel. Rami Abu Jamus, periodista independiente que vive en la ciudad de Gaza, nos cuenta cómo se vivieron estos ataques desde el terreno. El miedo es inmenso entre la gente. Fue una sorpresa ser atacados de esta manera. Aunque la gente sospechaba que Netanyahu quería reanudar la guerra, eso no evitó el factor sorpresa. Y en efecto, la sorpresa fue de gran magnitud. Ha generado una gran agitación y temor. La gente se pregunta si esto significa realmente el regreso de la guerra y si tendrán que ser desplazados nuevamente, sobre todo porque, una vez más, despertamos con órdenes de evacuación en las zonas de Beit Hanun, Abasan y otras áreas. La gente está aterrorizada. ¿Debemos dirigirnos otra vez hacia el sur? ¿Está cerrado el corredor de Netzarim de nuevo, como en plena guerra? ¿Se ha retirado el comité egipto-catarí junto con las empresas de seguridad estadounidenses? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta guerra? ¿Serán aún peores que las que ya hemos sufrido durante más de 14 meses, especialmente ahora con el claro, evidente y abierto respaldo de Trump a Netanyahu? El hospital Al-Shifa ya no funciona y el principal hospital en Gaza ahora es el Al-Hali, que ha recibido a los heridos. Recientemente el Ministerio de Salud lanzó un llamado urgente para donaciones de sangre, ya que las reservas en los bancos de sangre son insuficientes para atender a los heridos que han llegado a los hospitales. Además, el suministro de combustible ha sido interrumpido, lo que ha provocado la paralización de los generadores eléctricos en hospitales y centros de salud, una amenaza enorme para los heridos que podría llevar al colapso total del sistema sanitario. Recordemos que el 1 de marzo fue el fin de la primera fase del acuerdo de cese el fuego y que Israel no quiso entrar en la segunda fase que preveía la retirada del ejército del enclave y la liberación de todos los rehenes. Aún así, Israel y Estados Unidos acusan a Hamas de ser responsable de la reanudación de la guerra. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena, nos cuenta qué llevó realmente a la retoma de los combates. Sí, hay que tener en cuenta que desde que terminó esa fase 1 a inicios de marzo, la frágil tregua se encontraba en un limbo porque Israel se niega a iniciar las negociaciones para avanzar a esa segunda fase. Esos diálogos tendrían que haber empezado el pasado 13 de febrero, pero no lo han hecho desde entonces, y una vez que se cumplió esa fase 1 de la tregua, Israel ha iniciado una serie de medidas para forzar a Hamas a aceptar nuevos términos para extender esa fase 1 de la tregua con liberaciones adicionales, pero sin comprometerse al retiro total de sus tropas de la franja de Gaza. Esas medidas, primero fue la suspensión de la entrada de toda ayuda humanitaria, luego el corte de electricidad y ahora estos ataques que Israel promete intensificar, anticipando que cualquier negociación puede llegar a continuar, pero solo bajo fuego y con la posibilidad de que estos ataques en Gaza sean cada vez más intensos. Hamas hasta ahora se ha mantenido en su postura de querer seguir con el acuerdo ya firmado, y aunque ha mostrado cierta apertura
a alguna liberación de rehenes adicionales a cambio de ganar más tiempo, de extender esta primera fase para dar tiempo a las negociaciones. No quiere avanzar según los términos pautados por Israel y por Estados Unidos. También, por último, no hay que soslayar el timing de esta reanudación de los ataques israelíes en Gaza. Se da en un momento en el que Netanyahu está bajo presión por su intención de despedir al jefe de la inteligencia interna de la agencia del Shin Bet, una medida que ha despertado descontento social, y también está bajo presión para aprobar los presupuestos del gobierno antes del 31 de marzo para evitar su disolución, y con estos últimos movimientos se ha garantizado el apoyo tanto del partido de extrema derecha de su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, como el regreso a la coalición del exministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Para ampliar el tema, conectamos con Farid Kahat, internacionalista y experto en Medio Oriente. Farid, como mencionaba nuestro corresponsal, Netanyahu está bajo presión dentro de su gobierno. ¿Cuáles son los objetivos reales de Israel con la reanudación de la guerra? A ver, hay sectores del ejército israelí, probablemente no la mayoría de los altos mandos, pero sí el actual jefe del Comando Conjunto, que querían reanudar la guerra con el propósito de destruir militarmente a Hamás, cosa que Israel no pudo hacer en 1 año y 4 meses. No queda claro por qué ahora sí tendría éxito donde ya ha fracasado. El otro objetivo era liberar a los rehenes con vida, solo liberó 8 con vida. La mayoría fueron liberados por negociaciones. Pero hay causas del propio Netanyahu. Recordemos que el ministro Smotrich dijo en su momento que tenía el compromiso formal de Netanyahu de que el cese al fuego era temporal, que la guerra se iba a reanudar con el objetivo de destruir a Hamás, y él añadió con el objetivo de colonizar Gaza. Y que Smotrich condicionara su permanencia en el gobierno a que se cumpliera eso, que todo parece indicar están intentando cumplir, era importante porque la bancada de Smotrich era la que permitía a Netanyahu permanecer en el gobierno teniendo mayoría parlamentaria. Y claro, hay que ponerse en el contexto de lo frágil que es la posición política de Netanyahu. Tiene acusaciones por corrupción. De hecho, una comparecencia se suspendió justo hoy día por el reinicio de los bombardeos. Destituyó al jefe de la inteligencia interior, que lo investiga a él, entre otras por las acusaciones de corrupción, y además, como también indicó su corresponsal, si no aprobaba el presupuesto antes del fin de mes, se disolvía el Congreso y ahí se iba a elecciones anticipadas. Por su situación personal no puede darse ese lujo, y eso ayuda a entender en buena medida lo que está ocurriendo. Farid, ahorita volvemos contigo. En Israel, antiguos rehenes liberados y familiares de rehenes aún en cautiverio se reunieron en Tel Aviv y Jerusalén para pedir que se restablezca el cese al fuego. Temen por la vida de sus seres queridos y la mayoría acusa a Netanyahu de volver a la guerra por sus intereses políticos. Por su parte, el primer ministro anunció que su operación militar en Gaza seguirá hasta la liberación de los rehenes por Hamás. Federico también nos explicó desde Jerusalén cuál es la reacción de los familiares de rehenes y de la población israelí en general frente a esta decisión. Sí, los familiares de rehenes han coincidido en señalar esta reanudación de los ataques en Gaza como su peor miedo hecho realidad, que ha señalado el foro de los familiares de secuestrados que el gobierno israelí escoge abandonar a los rehenes y que es un engaño la afirmación del gobierno de que vuelven a los ataques en Gaza para recuperarlos. Por el contrario, solo 8 rehenes han sido recuperados por operaciones militares israelíes, mientras que 147 han vuelto por acuerdos o por liberaciones de Hamás. Pudimos hablar, por ejemplo, con la tía de Gali y Zip Berman, 2 de los secuestrados que siguen en Gaza, y ella nos remarcaba que 47 rehenes han muerto en cautiverio. Por eso tiene miedo y mucho enojo por esta decisión de retomar los ataques en Gaza, y dice que solo un acuerdo puede llegar a traer a sus sobrinos de vuelta. Esta decisión de Netanyahu también va además contra el deseo de
una mayoría israelí que según diversas encuestas se ha mostrado a favor, en general rondando el 50% o más de los encuestados, a favor de avanzar con el acuerdo para garantizar el regreso de todos los rehenes, y esto promete también traer un repudio ciudadano que se suma a ese enojo, por ejemplo, por la decisión de intentar despedir al jefe de la inteligencia interna. Por último, igual hay que destacar que existe un foro más pequeño que también reúne a familiares de secuestrados, el llamado Foro Tikva, que en este caso sí ha apoyado la reanudación de los ataques y ha pedido mantenerlos e intensificarlos hasta que Hamás termine, en sus palabras, rogando por un acuerdo para la liberación de todos los rehenes de una sola vez. Ante la reanudación de la guerra en la Franja de Gaza, la tensión sube aún más entre Estados Unidos y los hutíes de Yemen. Estos anunciaron estar en una guerra contra Estados Unidos y dijeron que seguirán atacando a los navíos del Mar Rojo, incluidos los buques de guerra estadounidense. Por su parte, Washington bombardeó varias regiones de Yemen, dejando decenas de muertos, entre ellos varios líderes del grupo. Además, acusa a Irán de estar detrás de los ataques hutíes. Farid, vuelvo contigo y te pregunto, sabemos que la decisión de retomar la guerra fue acordada con Estados Unidos, pero Trump había prometido la paz en Oriente Medio y particularmente en Gaza. Entonces, ahora que bombardea también Yemen, ¿cuál es su postura? ¿Cuáles son sus intereses? Recordemos que tampoco está logrando la paz, ni siquiera un cese al fuego en Ucrania. Creo que se está acomodando a las circunstancias. Solo se aprobó que no se bombardearan las fuentes de generación de energía en el caso de Ucrania. En el caso de Yemen habría que recordar, porque esto casi se ha olvidado, de que Yemen fue uno de los lugares donde se produjo una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI en el mundo, producto de acciones militares de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con respaldo de Estados Unidos. Yemen tiene sus propias cuentas pendientes con Estados Unidos, pero además está el tema de no permitir el libre tránsito por el Mar Rojo, cosa que afecta digamos, los principios de libre navegación del derecho internacional, pero lo están haciendo en tanto Israel mantenga la prohibición del ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, cosa que también viola el derecho internacional y más específicamente el derecho internacional humanitario. Hubiera sido más fácil que Estados Unidos le exija a Israel que cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional que escalar la guerra. Ahora alega, sin embargo, que solo continuarán los ataques en Yemen mientras continúen los ataques hutíes contra navíos en el Mar Rojo. Finalmente, Farid, los países árabes, la ONU, los países europeos denunciaron los ataques israelíes sobre Gaza. Sin embargo, ¿cómo entender su falta de acción cuando sabemos que la ONU ya denunció en varias ocasiones y dijo que existen motivos razonables para creer que sí se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel? ¿Cómo entender eso? Primero la Unión Europea está paralizada porque para tomar decisiones fundamentales en materia de política exterior y de defensa se requiere unanimidad, cosa que rara vez se consigue. Pero países específicos tienen sus propias causas. La culpa histórica respecto al Holocausto en el caso de Alemania, los intereses compartidos históricamente con Israel, probablemente en el caso británico. Ahora, de que hay un doble estándar no cabe duda posible. Los países de la Unión Europea no dudaron un instante en aplicar sanciones contra Rusia por violaciones al derecho internacional en Ucrania, que son exactamente las mismas de las que acusa la propia Unión Europea a Israel. No se puede trasladar población del territorio ocupado, del territorio de la potencia ocupante. Por eso está requisitoriado por la Corte Penal Internacional Putin, pero tampoco se puede trasladar población del territorio de la potencia ocupante al territorio ocupado, según la Cuarta Convención de Ginebra, y eso es lo que viola Israel, el principio que viola al construir asentamientos. Es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Es un principio que violó Putin y que viola Israel, y violaciones al derecho internacional humanitario. Bajo exactamente las mismas circunstancias, y acaso peores en el caso de Israel, la Unión Europea tiene posiciones totalmente distintas. No solo no sanciona a Israel,
sino que le vende o le obsequia las armas con las que comete esos crímenes. Muchísimas gracias, Farid, por tu análisis. De nada. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.